Estoy hablando de el politólogo Rafael Curbelo. Rafael, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Mira, yo bien, analizando el panorama venezolano. Esta mañana hice una encuesta, Rafael, entre la audiencia del programa mañanero y la gente mayoritariamente, pero casi 60%, 50 y algo, dice que el único interés de Donald Trump con Venezuela son los negocios que favorezcan a Estados Unidos. Quiere decir, hay un grueso de la población que comenzó a desconfiar si esto nos va a llevar a la democracia o es una apertura tecnocrática, económica, que va a permitir que la economía mejore, obviamente, que tengamos mayor actividad económica, pero que beneficiemos económicamente en mucho al protector y que el país pudiera cerrar. Yo lo decía con cierto temor para que las palabras no sean premoniciones de que Delcy Rodríguez termine el periodo si la gente se queda de brazos cruzados esperando que Donald Trump llame a una elección en Venezuela. Yo quisiera precisar un poco qué estás observando tú como politólogo sobre esto. Mira, el análisis tiene que ser muy frío y yo creo que lo primero, recordarnos todo lo que pasó, los primeros mensajes de Trump del 3 de enero y lo que ha dado. El metamensaje ha sido muy claro y el metamensaje es directo. Ella reconoce a Delcy como presidenta, con ella se está entendiendo, pero además está el otro punto. Él ha sido muy claro con respecto a ese sector de la oposición que lidera María Corina Machado. Prácticamente lo ha disminuido, lo ha desautorizado y ese sector sencillamente no es capaz ni siquiera de tomar distancia, pero trata de ponerse en una posición como, bueno, de interpretar, de hacer interpretaciones, de traducciones, y la verdad es que están quedando literalmente fuera de la jugada. Y obviamente el gran interés de Trump ha sido el petróleo, ha sido los recursos naturales venezolanos. Él nunca ha mentido en ese aspecto, y el que crea que Trump venía con una intención de liberar a los venezolanos se cayó en un embuste bien caído, o fue engañado por el sector de la oposición que esperaba que el que viniera a sacar a Maduro sencillamente venía a poner otra vez a los que habían sido electos o a los que ganaron elecciones, cuando la realidad era: nos vamos a entender con el que gobierne, porque son, y es una frase muy fuerte la cual decir, son los dueños de la caja de machete y son los dueños de los bienes y recursos del país. Estén quien esté gobernando, porque al final se han enquistado en el poder directamente y de muchas formas, desde el poderes políticos, de poderes judiciales hasta poderes económicos. Entonces no estamos hablando de una cosa tan simplista como nos las han querido vender por mucho tiempo. Ahora, le decía yo a nuestra audiencia en mi reflexión de hace unos minutos atrás que toca a los venezolanos hacer la tarea, que ganarnos los cambios, seguir impulsando cambios, los cambios en las instituciones políticas, no solo los cambios en la estructura jurídica económica, que fue por lo que comenzaron. Necesitamos cambios en las estructuras políticas y si hay elecciones en Venezuela el próximo año o el año siguiente, no va a ser en modo alguno probablemente porque el gobierno norteamericano las convoca, sino que no le queda más remedio, o que no le quede más remedio ante la presión de los venezolanos para que se den esas elecciones. Escucho tu opinión. A mí me preguntaron la semana pasada que si las elecciones de este año, no creo. El año que viene lo veo poco probable. Mosca a más tardar el 2028. Recuerden que estos procesos no son de la noche a la mañana. Y voy a hacer dos frases. Una de Rosa Luxemburgo, que hablaba, ella decía reformas y revolución. En este caso yo creo que habría que hablar reformas, que es lo que se están dando, y posteriormente la transformación que necesitamos hacer. Disculpen que no me pronuncio bien el nombre del filósofo alemán que falleció la semana pasada. Él les decía una frase muy sabia, que él decía que la democracia no empezaba con las elecciones, sino empezaba con el diálogo. ¿Se está dando ese proceso? Sí. ¿Muy complicado? Sí. Pero además también debería, aparte de los electorales, hay que hablar de los presos políticos que todavía están en las cárceles, de ampliar la amnistía seriamente,
de las reformas del poder que ya comenzaron a mostrar el tema de fiscalía y defensoría. Yo tengo a alguien que me gustaría que fuera defensor del pueblo, que creo que se lo merece, haría un estupendo trabajo, pero todo depende de que ese chavismo que ha mutado ahora a un 3.0, con Maduro era el 2.0, ahora estamos al 3.0, se reduzca su extremismo y entienda que para poder construir lo que ellos anhelan de supervivencia política tienen que tener gente que les sea profesional en el Estado y no les sea partidista, porque el problema es que todavía están con ese dilema del partido-Estado, de la fusión, de que todo es lo mismo, y les toca un trabajo difícil, pero el trabajo complejo es de ellos, no de este lado. Al trabajo de la oposición lo que le toca es entenderse, comprenderse y respetarse a pesar de las diferencias y además entender la diversidad de la oposición, porque a veces queremos que la oposición sea como el chavismo. Todos unidos aquí sin importar nada y todos vamos con un solo objetivo, ¿no? Y de repente cada sector tiene objetivos diferentes y eso en política es muy válido. Claro, pero hay objetivos país, por ejemplo. O sea, la democratización de Venezuela, en mi opinión, tiene que ser un objetivo común. La persona que diga que es de la oposición y no impulse la democratización del país, opositor no es. Y a mí no me gusta esa frasecita de la verdadera oposición y la falsa oposición. Pero yo creo que hay unos principios que se defienden, que son comunes y que a mí me resulta sumamente importante, además, que existan. ¿Por qué? Porque ese conjunto de principios son las cosas que nos unen y por allí debería comenzar la oposición. ¿Qué es lo que nos une? La democratización, la reinstitucionalización, el desarrollo económico, la justicia social. Solo con esas 4 cosas que estoy seguro que unen a toda la oposición se podría hacer un programa de trabajo común y remar todos en la misma dirección, a pesar de que en otros temas puedan haber diferencias. El fondo es la democratización, pero cada uno lo ve desde una perspectiva. Hay unos que hablan desde la perspectiva de la reinstitucionalización. Los que están en la Asamblea Nacional, aquí no se puede desmeritar a los parlamentarios que están en la Asamblea Nacional trabajando, luchando día a día por reinstitucionalizar el país y bueno, literalmente peleando con uñas y dientes con el extremismo del chavismo. Están los que piden las elecciones, es una forma de reinstitucionarlo también, pero están otros que están buscando eso. Como tú hablaste de 4 puntos, si la oposición entendiera que cada sector puede atacar esos puntos, pero el fin último es la democratización, podemos lograrlo. El problema es que entonces hay unos que lo que quieren es elecciones sí porque sí, y para hacer elecciones se tienen que hacer unas elecciones muy bien hechas, con un CNE muy profesionalizado, pero además no debe ser lo que se ha hecho en los últimos años de la improvisación. Tiene que ser un cronograma electoral adecuado, acorde y acordado. Y además hay otro tema que yo creo que aquí, la democratización y la reinstitucionalización, pasa también por entendernos con el sector del chavismo. Y eso es complejo, sí, pero hay que hacerlo, porque ellos son los que han estado en el Estado 25 años y son los que literalmente se han apoderado de muchos factores y de muchos sectores, no solo del Estado, sino de la sociedad, y controlan demasiadas cosas, y con ellos habrá que entenderse. Sí, tú dijiste la caja de machetes, ¿no? Eso más o menos definió todo lo que controla. Ahora, fíjate tú, Enrique Márquez, Enrique Capriles, Manuel Rosales, estoy hablando de los líderes de la oposición de centro. Hoy coinciden perfectamente con María Corina Machado cuando María Corina habla, igual que los demás, de un pacto nacional, de un gran acuerdo nacional donde participen los diferentes. Incluso, así lo dijo María Corina Machado, no ha vuelto a abordar el tema, pero eso lo dijo en una entrevista en Chile. A mí me pareció una frase mágica, una frase maravillosa. Sé que muchos de sus militantes siguen siendo esta especie de derecha atrasada, primitiva, que no quieren nada, que ellos creen que tienen sangre azul y que los demás tienen
son zambos como si estuviésemos en la colonia, y siguen con el insultadero de alacranes, pero tendrán que llamar alacrana a María Corina porque fue la primera que ha llamado la semana pasada a un gran acuerdo nacional, incluso con los diferentes. Hablemos un poco. ¿Fue un avance? ¿Te pareció que fue un avance esas palabras de María Corina? Es un avance las palabras, ahora hay que ver los hechos. Y si ella se va a dejar llevar por sus palabras o por lo que la rodean. Porque una cosa es lo que dice María Corina y a veces lo que dice su entorno asusta. Yo no sé si esas son palabras para ese sector democrático chileno que siempre reclama los acuerdos políticos, ese sector democrático chileno que construyó la democracia, que haya sido como para bajar las aguas o ciertos reclamos que sé que tenía el sector político chileno hacia María Corina, más el tema de la visita a casa y tratando de elevarla y decir, bueno, hay que hacer un acuerdo político. Ahora bien, ella está dispuesta a bajar los egos y a entender que el acuerdo político pasa, y creo que lo he dicho aquí más de una vez, pasa porque de repente inclusive el chavismo decide a quién le entrega el poder. Esa situación ocurrió en Barinas hace unos años atrás, no la aprendimos, no hubo el aprendizaje, y si ese sector que encabezó María Corina no se hubiera enfrascado en tirarle piedras a Manuel Rosales cuando postula su candidatura a la presidencia, de repente otro gallo cantaría. Ellos prefirieron acusar y decir un poco de barbaridades de Rosales antes de buscar acuerdo. No sé si es que el aprendizaje ya lo tiene, se está dando cuenta que necesita entender ese sector de la oposición que está haciendo una especie de interlocución con el gobierno. Complicada, sí, pero necesaria, y ella ha quedado aislada dentro del panorama político por lo que ha hecho el propio Donald Trump. Claro, o en la reunión de hace un par de viernes, el señor que tiene una caja de machete más grande que los venezolanos que tienen una caja de machete, le dijo, esta es la ruta, esta es la ruta y esta es la ruta, y usted tiene que impulsar un gran acuerdo nacional porque si no, no van a tener capacidad de gobernar, porque una cosa distinta, absolutamente distinta, es la capacidad que tiene para ganar una elección, y otra cosa muy distinta es la capacidad que tienes de llevar la gobernanza, de poder gobernar sin que el país se te convierta en una especie de cuero seco. Estos son dos temas. Yo quisiera que me hables un poco de esto. La reunión con Trump y la diferencia entre ganar una elección y la capacidad para gobernar. Mira, hay que hablarlo desde la perspectiva, hablemos desde la perspectiva histórica venezolana, que me gusta hablarla. Acción Democrática ganó una elección en el año 48, pero vimos lo que le pasó 9 meses después por no saber gobernar o por tener el control de la gobernanza. Aprendió esa elección bien dura, y en el año y 10 años después hizo que fue uno de los constructores del Pacto de Punto Fijo, que ayudó a la gobernanza de la primera etapa de la democracia, porque si no hacía el pacto, se le iba a ir nuevamente el poder a manos de azonadas militares como las que tuvo Betancourt. Y yo creo que ahí María Corina tiene que entender que no solo el acuerdo nacional pasa por sectores de la oposición, sino también va a tener que sentarse con Delcy, acordar, porque esto tiene que ser pactos de Estado, no de gobierno, pactos de Estado. ¿Cómo soñamos a Venezuela de aquí a 20, 40 años y qué pacto de Estado vamos a hacer? Y esa es la idea. Y una de las cosas, y hay que decirlo, una de las grandes realidades y de pactos de Estado que hubo en Venezuela tácito fue con el tema del petróleo. La ley de hidrocarburos que impulsó Medina Angarita y que aprobó era una ley que para los años 80 Venezuela iba a tener el control de la industria petrolera. Que eso lo adelantó Carlos Andrés Pérez, eso es otro asunto, pero sí había un pacto de Estado en el cual el gobierno que estuviera de turno no se iba a volver loco a expropiar empresas como pasó en México, sino que iba a lograr el pacto de Estado a través de un recurso tan importante como el petróleo. Ahora hay que buscar un pacto de Estado no solo con la ley de hidrocarburos o con las leyes en materia energética, sino hay que buscar un pacto de Estado en muchos temas como la educación, la salud, el tema social, y tú lo decías bien, yo creo que es importante hablar de temas de justicia social porque creo que eso es una deuda histórica que ha tenido el Estado venezolano con sus ciudadanos.
Mira, yo estoy observando cosas, ¿no? Y de pronto veo que hay, así como el gobierno tiene su campaña comunicacional, lo que llamamos bueno, tú eres politólogo, lo que se llama en marketing político el lado A y el lado B. El lado A es la campaña que todo el mundo ve y el lado B es la campaña soterrada, la que no se ve pero que hace daño y que va horadando. Por ejemplo, cuando un seguidor, y voy a hablarle esto a los seguidores de María Corina, cuando un seguidor de María Corina niega que ella haya dicho que hay que hacer un gran acuerdo nacional, incluso con los diferentes, o cuando navega contra eso, pudiéramos tener a un individuo que no es necesariamente maricorinista, sino que es alguien pagado por él, por el contrario a María Corina, sea quien sea, para evitar que se dé lo que ella está proponiendo, que es el gran acuerdo nacional, porque hay de todo en la viña del Señor. Yo le puedo pagar a un tipo para que se haga pasar por Juan Carlista, pero que escriba en contra de lo que dice Juan Carlos Fernández. Yo le puedo pagar a un chavista para que hable cosas que vayan en contra de lo que dice Delcy para facilitarle la vida a la otra secta interna del PSV, o le puedo pagar a alguien para que le eche el carro a María Corina para continuar con el extremismo cuando ella ha dado una señal, y disculpa que insista con esto, Curvelo, porque ella es la que tiene la mayoría de los votos en Venezuela. Si el año que viene eso cambia, pues estaríamos hablando de otra persona. A ella Venezuela la necesita, uniendo al país para poder cambiar al país y uniéndolo con los iguales, con los diferentes y con los que habrá que sentarse a negociar. Si no, lo probable es que el señor Trump decida: prefiero a los locos de la caja de machete que dice Rafael Curvelo, porque esos tipos me dan tranquilidad, me dan paz, que los otros que son, como decía Francisco de Miranda, bochinche, bochinche, bochinche. Mira, yo creo que allí María Corina tiene una tarea titánica. Ella alimentó un monstruo. El monstruo del extremismo lo alimentó ella. Ella prometió ciertas cosas que no estaba en disposición de cumplir. Y ahora ella tiene que ver cómo echa para atrás esas palabras. Ahora le da un acuerdo, los maracorinistas hay algunos que dicen que no, tú dices, y es válido, seguro puede existir, que pagado por la contraparte o por otros sectores para decir ella no ha dicho eso, o pasa lo que dice, no, es que ella lo que quiere decir es eso, porque siempre hay algún intérprete, y eso pasó con lo de Trump, decía, no, Trump no es que está desautorizando a María Corina, es lo que se refiere, y eran muy claras las palabras. Entonces, allí es donde tiene que dar el verdadero liderazgo. Y pongo otro ejemplo claro de liderazgo, eso que hizo Patricio Aylwin en su toma de posesión en el Estadio Nacional de Santiago, donde él, palabras más, palabras menos, decía que Chile tenía que unirse en una sola y tenían que encontrarse civiles y militares, y la primera reacción de la gente fue una pita, y Patricio Aylwin, en vez de echar para atrás sus palabras y tragársela, lo que dijo, sí, compatriotas, civiles y militares. Y Chile es una sola, y bueno, ahí tuvieron que aplaudirlo. Yo creo que el liderazgo que tiene que tener Venezuela es un liderazgo que deje de estar pendiente de los comentarios en redes sociales que están siendo muy tóxicos y muy nocivos, porque literalmente muchos son bots, muchos son haters, y se quieren abrogar en la interpretación de la mayoría cuando la gente en la calle lo que está es pendiente de su supervivencia, del aumento salarial, el tema del pasaje que otra vez está subiendo y ese tipo de cosas que lamentablemente muy pocos están hablando y del cual tenemos que comenzar también a abordar esos temas, porque mientras él se está construyendo su nueva zona de confort de gobierno, ya lo hemos visto con los nombramientos que ha hecho, la oposición sigue literalmente debatiendo el sexo de los ángeles. Bueno, mira, yo tengo que ir a un corte, pero permíteme algo que voy a hacer en este instante, porque es que tengo
a dos amigos míos. Yo quiero mucho a mi audiencia y sobre todo la audiencia que es fiel con el programa, pero hay unos que se ponen duro y curvero, no curvelo, no, curvero. Voy a colocar en pantalla la edición del diario. Vamos a ver, este diario es Telemundo, que es un canal de televisión. A ver, veamos, este es Telemundo, dice María Corina anuncia su regreso a Venezuela para un gran acuerdo nacional. Le voy a preguntar a Eddie Díaz y a Robert 92 si están de acuerdo con esto. La líder opositora confirmó que su retorno a Venezuela se dará en el contexto de un gran acuerdo nacional diseñado para conformar un gobierno que incluya a todos los ciudadanos sin importar su postura política. Les dejo solo esa frasecita allí para Robert 92 y para para Eddie Díaz, que los respeto mucho, pero sé que les gusta tirar curva. Ahora tírenme una recta frente a esas palabras de María Corina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mintió María Corina o ustedes no están de acuerdo con esa afirmación de María Corina? Vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes y ya regresamos con todos ustedes. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, tengo una nota, la tenía hace rato, pero ahora la publica Alberto News, a quien le doy crédito como medio de comunicación. El empresario petrolero Wilmer Ruperti permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas luego de que la policía de inteligencia del país solicitara una reunión con él, informó este viernes el bufete de abogados que lo representa. Según los abogados de Ruperti, la solicitud de encuentro por parte de los agentes de inteligencia se realizó el pasado jueves alrededor del mediodía sin que hasta el momento se haya formalizado una liberación ni se conozcan los cargos específicos en su contra. El empresario, reconocido por su trayectoria en el sector petrolero y por sus vínculos con el negocio de distribución de combustible y el comercio de crudo y derivados, fue citado por miembros de la Fuerza de Inteligencia del Estado venezolano para una reunión que, según su representación legal, no ha concluido con su excarcelación. El bufete que defiende a Ruperti manifestó su preocupación por el estado y las condiciones de su cliente al tiempo que exigió claridad sobre las motivaciones de la detención y las acusaciones que, en caso de existir, podrían estar formulándose. Hasta ahora, las autoridades no han divulgado información oficial sobre los motivos de la retención ni sobre posibles cargos. Bueno, esta es la información que le doy ahora algún peso porque la publica un medio que utilizo con frecuencia porque le creo, ¿no? Recuerden que yo le temo mucho a los medios que colocan cosas que no son ciertas por razones que no tengo yo por qué discutir acá, pero prefiero publicar algo en este programa cuando siento que el medio que la publica inicialmente es un medio responsable. Seguimos con Rafael Curvelo, politólogo. Mira, Rafael, en la Asamblea Nacional la oposición está haciendo un trabajo. Para algunos es un trabajo bueno. Me refiero a una de las fracciones, que es la fracción Libertad. Para otros son una especie de comparsa que toca la música o que baila la música que el gobierno le coloca. Yo quiero que me digas, en medio de esa minoría tan terrible, ¿no?, que es 265 a 29, que son todos, no sabemos si todos son de oposición de verdad o no, pero 265 es una aplanadora, pero aún allí se está dando una pelea para que las cosas que se aprueban a solicitud, sin duda, del gobierno norteamericano, se aprueben con beneficio para la población venezolana. Yo quisiera saber que me des tu opinión sobre cómo está funcionando el Parlamento venezolano. Mira,
Yo creo que allí hay que decirlo, es muy complejo el trabajo. No es porque yo además trabaje directamente con uno de los diputados del bloque Libertad, porque el bloque Libertad lo integran 3 organizaciones que son los que tienen la representación parlamentaria, llámese Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio y Lápiz. Son las tres organizaciones que están... Ah, bueno, y el MAS, perdón, se me olvida siempre mencionar al MAS, que está allí también dentro de esa fracción. Pero es un esfuerzo que hay que realizar. Es muy complicado porque se han hecho las denuncias, sobre todo denuncias como las famosas hechos de corrupción o de solicitar prebendas para liberación de presos, cosa que Jorge Rodríguez ha tratado de negar. Y aquí voy a hacer un comentario, se trató por parte del sector más extremista del chavismo de cerrar la comisión de amnistía, se logró, se evitó que no se cerrara, y yo he tenido que conversar con algunos amigos que fueron presos políticos que tratan como que de darle golpes a la comisión y decir, hermano, es que ustedes no saben lo que es estar dentro del monstruo, se está haciendo un esfuerzo titánico, no, si quieren tirarle piedras a lo que son, pero no a todos, porque hay unos que estamos haciendo un esfuerzo, los que nos estamos haciendo los locos, estamos conversando. Y justamente hace una semana, el viernes pasado, el diputado Antonio Carri hizo su primera jornada de atención ciudadana. Ahí se recibieron casos de personas que están literalmente invisibilizadas y hay que serlo muy responsable. Como no son militantes de partido, como no tienen los recursos, como no van a los medios, quedan minimizados para los demás sectores, porque aquí lamentablemente, y voy a decirlo con responsabilidad, pareciera que hay presos más importantes que otros, y para nosotros todos los presos son importantes, desde aquellos que necesitan recibir la amnistía hasta aquellos que se les han violado sus derechos y el debido proceso. Y quiero poner un ejemplo que sigue ocurriendo eso, más allá de que queramos, nos guste o no Wilmer Ruperti, el culpable o no tiene derecho a un debido proceso. Y esos debidos procesos tienen que comenzar a respetarse. Aquí no podemos seguir siendo la ley del talión, la ley del más fuerte, porque si queremos realmente reinstitucionalizar y democratizar el país, tiene que empezar a darse las medidas necesarias. Y como lo dijo el propio Antonio Carri en una entrevista con Vladimir Villegas, uno de los poderes que está más corrompido es el judicial, y hay que empezar a hacer una gran transformación dentro de ese poder para que las cosas realmente funcionen dentro del país. Bueno, mira, Rafael, yo te agradezco de corazón que nos hayas acompañado este